Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gisela Carlos Fregoso y este video es para hablar em, sobre cómo la blanquedad se relaciona con los discursos raciales y por qué es importante notar o hacer consciente esto, ¿no? Bueno, primero, por blanquedad entendemos un sistema estructural, pues, ¿no? No es la blancura solamente, no es el color de piel. este, sino un sistema que está armado, que el mundo está organizado para que a cierta gente le vaya bien y a cierta gente no. ¿No? En el trabajo, sistemas de justicia, salud, vida cotidiana, relaciones sociales, capital social, ¿no? Y pensaba como en esta, o sea, hay una constante en que la blanquedad y las personas que nos beneficiamos de ella, que es un sistema obviamente, ¿no? La blanquedad y las personas que nos beneficiamos de ella, por un lado hay como es hegemónica, ¿no? Si no la blanquedad, sí las lógicas de blanqueamiento, ¿no? Como es hegemónico, es entendido como la gente, como la gente, ¿no? Todo lo que sale, lo que desborda la blanquedad, entonces son, una persona que es indígena, ¿no? Bueno, una persona migrante, hay una persona, o sea, ya se adjetiva, pues, ¿no? Entonces, como es hegemónica y como de alguna manera, de acuerdo el lugar donde estemos aquí en México, tiene sus propias lógicas de supremacía blanca. Creo que vale la pena hablar de supremacía blanca, aunque no estemos, no solamente para hablar de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta blanquedad, como es lo normal, digamos, hay textos que ya lo han dicho y hay gente que lo ha retomado, que por un lado se invisibiliza, pero no solo eso, ¿no? Sino que la blanquedad se desarrolla como en la ingenuidad, ¿no? En la ingenuidad de no estar al tanto de los discursos raciales, ¿no? Y por discursos raciales quiero decir que no está al tanto de discursos racistas que está emitiendo, ¿no? Más allá de lo obvio, y ni mucho menos está al tanto de discursos antirracistas o ni siquiera le vienen a la cabeza qué cosas antirracistas puede hacer, ¿no? O sea, digo más allá de lo obvio porque el racismo, que es un sistema de opresión, que no hay que definirlo así, casarse con una definición, porque justamente el racismo muta, pues, ¿no? Cambia constantemente para poder seguir siendo funcional al capitalismo, ¿no? Entonces, mmm, creo que así también como cambia el racismo, muta la blanquedad, ¿no? Y digo que es importante pensar cómo la blanquedad se relaciona con discursos raciales porque, este, no sé, por ejemplo, ¿no? Si ya se vuelve políticamente incorrecto hacer burla, comentarios, emitir, no sé, cualquier cosa en la universidad, por ejemplo, contra una persona que habla lengua indígena, ya no se va a decir eso, pero se va a transformar, ¿no? Esta lógica se va a transformar y ahora ya no solo va a pasar por si hablas una lengua indígena, sino como si hablas o no ciertos registros del español o si utilizas ciertos recursos del español y si haces uso de ciertas variantes que son consideradas de prestigio, ¿no? Y pensaba también en la iniciativa de Poder Prieto, ¿no? Que de alguna manera, bueno, no de alguna manera, de muchas maneras han logrado posicionar y darle, resignificar el término, ¿no? Este, y como el racismo es muy tramposo, digo, bueno, se va a reinventar. O sea, para hacer referencia al marcador de piel, sí, al marcador racial de piel, se va a reinventar. Y cuando se reinventa, justamente a través de la broma, la burla, etcétera, este, o de los
o de silenciamientos, ¿no? Justamente pues el racismo cambia, pues, ¿no? O sea, el racismo cambia, es como muy, muy ingenioso de alguna manera, ¿no? Es muy ingenioso, entonces lo que antes era políticamente incorrecto, como ya no se puede decir eso, ahora se dicen otras cosas más sutiles, ¿no? Y en este sentido, de cómo la blanquedad se relaciona con discursos raciales, habría que ver cuáles son los discursos de la blanquedad, ¿sí? Así como ciertas organizaciones indígenas, ¿no? Diversas, muchas organizaciones indígenas tienen un discurso racial. Por ejemplo, si alguien dice, una organización afro, qué sé yo, es que nosotros tenemos la sangre negra. Y bueno, ya sabemos que la sangre de color negro no existe. Entonces, por lo tanto, es un antirracismo, un discurso antirracista estratégico que quiere lograr algo. Entonces, la relación de esa organización con ese discurso racial, que hay una línea súper delgada que divide los discursos raciales que provocan racialización en desventaja con los discursos raciales antirracistas. Parece trabalenguas, pero no lo es. Entonces, ¿cómo sería eso desde la blanquedad? ¿Sí? ¿Cómo sería, a propósito de que leímos un texto sobre el asesinato del joven Colten Boushie, de un indígena Cree de Canadá, de un texto de MacDonald, y decía que una de las características, en fin, describe una serie de cosas, ¿no? Y un granjero blanco, clase trabajadora, no clase media, pero clase trabajadora, mecánico, asesina a un joven indígena Cree en Canadá, ¿no? Entonces se van a corte, este granjero cuyo apellido es Stanley, que salió libre, se van a corte, entonces parte cuando lo interrogan, él dice, no, es que yo sentí un terror, o sea, este grupo de jóvenes entraron a mi propiedad, entonces yo me aterroricé y pues agarré mi arma y lo maté, casi, dice, ¿no? Ese es un discurso de la blanquedad, pero las lógicas raciales de Canadá son muy distintas a las de México, ¿sí? Entonces, una pregunta sería, ¿cuáles son los discursos de la blanquedad que se relacionan, que fomentan, que reproducen discursos raciales racistas? ¿Cuáles son los discursos de la blanquedad? ¿Y cuáles son los discursos de la blanquedad que construyen discursos antirracistas? Y discursos no en el sentido de que, ay, pues el discurso que mientras sean los hechos. No, por favor, no digan eso. Sino, hay que volver a escuchar a las abuelas o leer algunas cositas, porque el discurso también es materialización, también son actos, ¿sí? También son hechos, pues, cosas materiales. Entonces, eso nada más, ¿no? Invitarles a pensar a las personas mestizas y blancas, cuáles son sus discursos raciales, ¿no? Y bueno, raciales como, bueno, que se relacionan con las ideas de raza, de que la humanidad está dividida en razas. ¿Cuáles son, no? Y cuáles de esos discursos están reproduciendo el racismo y cuáles a lo mejor tienen una práctica antirracista y no lo saben, ¿no? Entonces, eso, ¿cuáles son, según ustedes? ¿O cuáles son sus discursos? Bueno, bye.